Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vi parlerò Hoy di les due hablaré fratelli de dos molto hermanos famosi muy in famosos en Oriente, Oriente, al punto che hasta el da punto essere chiamati gli de que apostoli di Slavi. se les llame los Santi apóstoles de Cirilo los e eslavos, los santos Cirilo y Nati in Metodio, Grecia nel IX nacidos en secolo, Grecia en el da siglo famiglie IX, en una familia aristocrática, renuncian a la carrera política para dedicarse a la vida monástica. Pero su sueño de una existencia retirada dura poco. Son enviados como misioneros en la Gran Moravia, que en la época comprendía varios pueblos, ya en parte evangelizados, pero en los cuales sobrevivían muchas costumbres y tradiciones paganas. Su príncipe pedía a un maestro que explicara la fe cristiana en su lengua. La primera tarea de Cirilo y Metodio es, por tanto, estudiar a fondo la cultura de esos pueblos. Siempre ese eco. La fe va inculturada y la cultura va evangelizada. La inculturación de la fe, la evangelización de la cultura, siempre. Y él replica, Cirilo pregunta si tenían un alfabeto, le responden que no, y él replica, ¿quién puede escribir un discurso sobre el agua? De hecho, para anunciar el Evangelio y para rezar hacía falta un instrumento propio, adecuado, específico. Inventa así el alfabeto glagolítico. Traduce la Biblia y los textos litúrgicos. La gente siente que esa fe cristiana ya no es extranjera, se ha inculturizado, sino que se convierte en su fe. Hablaba en la lengua materna. Piensen, dos monjes griegos que dan un alfabeto a los eslavos. Esta es la apertura del corazón que arraigó el Evangelio entre ellos. No tenían miedo estos dos, eran valientes. Pero pronto comenzaron los conflictos por parte de algunos latinos que ven arrebatado su monopolio de la predicación entre los eslavos. Esa lucha dentro de la iglesia siempre así. Su objeción es religiosa, pero solo en apariencia. Dios puede ser alabado, dicen, solo en las tres lenguas escritas en la cruz: el hebreo, el griego y el latino. Ellos tenían la mentalidad cerrada para defender su propia autonomía. Pero Cirilo responde con fuerza. Dios quiere que todo el pueblo lo alabe en la propia lengua. Y junto al hermano Metodio apela al Papa y éste aprueba sus textos litúrgicos en lengua eslava. Los hace colocar en el altar de la iglesia de Santa María Mayor y canta con ellos las alabanzas del Señor según esos libros. ¡Qué buenos! Cirilo muere pocos días después. Sus reliquias son todavía veneradas aquí en Roma en la Basílica de San Clemente. Metodio, en cambio, es ordenado obispo y enviado de nuevo a los territorios de los eslavos. Aquí tendrá que sufrir mucho, incluso será encarcelado. Hermanos y hermanas, ustedes
Nosotros sabemos que la palabra de Dios, sin embargo, no es encadenada y se difunde entre esos pueblos. Mirando el testimonio de estos dos evangelizadores que San Juan Pablo II quiso copatrones de Europa y sobre los cuales escribió la encíclica Slavorum Apostoli, reflexionamos ahora sobre tres aspectos importantes. En primer lugar, la unidad. Los griegos, el Papa, los eslavos. En esa época había en Europa una cristiandad no dividida que colaboraba para evangelizar. Un segundo aspecto importante es la inculturación. He dicho algo importante sobre eso. Evangelizar la cultura. Inculturación hace ver que evangelización y cultura están estrechamente conectadas. No se puede predicar un evangelio en abstracto, distilado. No, el evangelio debe ser inculturado. Y es también expresión de la cultura. El último aspecto es la libertad. En la predicación hace falta libertad, pero la libertad siempre necesita de la valentía. Una persona es libre cuanto más valiente es y no se deja encadenar por las tantas cosas que le quitan la libertad. Hermanos y hermanas, pidamos a los santos Cirilo y Metodio ser instrumentos de libertad en la caridad para los otros, ser creativos, ser constantes, ser humildes con la oración y con el servicio. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos acercamos a la figura de dos misioneros apasionados por la evangelización, los hermanos Cirilo y Metodio, llamados también los apóstoles de los eslavos. Mi predecesor, Juan Pablo II, los proclamó copatronos de Europa. Quisiera destacar tres aspectos importantes de estos santos: la unidad, la inculturación y la libertad. Cirilo y Metodio evangelizaron siempre unidos a Cristo y a la Iglesia. También hoy urge que estemos unidos para anunciar el Evangelio. Donde hay división, trabaja el diablo. Además, estos dos monjes se adentraron tanto en aquella cultura, se inculturaron tanto, que incluso llegaron a crear un alfabeto propio que hizo posible la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a las lenguas eslavas, favoreciendo con ello la difusión de la buena noticia. Por último, quisiera subrayar que a pesar de las críticas y los obstáculos, Cirilo y Metodio se caracterizaron por la libertad evangélica que los impulsaba a seguir las inspiraciones del Espíritu y estar abiertos al futuro que Dios les iba indicando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, que nos conceda ser instrumentos de unidad, instrumentos de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y que dividen a la gran familia humana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Pienso siempre en la grave situación en Palestina, en Israel. Animo la liberación de los rehenes y el ingreso de las ayudas humanitarias en Gaza. Sigo rezando por quienes sufren. Es necesario animar los procesos de paz en Medio Oriente, en la atormentada Ucrania y en tantas regiones atormentadas por la guerra. Recuerdo que pasado mañana, el viernes 27 de octubre, viviremos un día de ayuno, oración y penitencia a las 6 de la tarde en San Pedro. Nos reuniremos a rezar para invocar la paz en el mundo. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular a los fieles de la diócesis de Ugento Santa María de Leuca, venidos con el obispo Vito Angiuli como expresión de agradecimiento por la reciente beatificación de Elisa Martínez, fundadora de las Hijas de Santa María de Leuca. A ustedes, religiosas de este instituto, así como a las hermanas franciscanas de la Santísima Anunciata, les deseo un sereno y fructífero capítulo general. Saludo a los oficiales y soldados llegados de Predazzo, Gaeta, Bari y Orvieto. Con motivo de las próximas celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de la Guardia de Finanza. Recibo con afecto a los miembros de la asociación Vivir el Tumor Activamente de Chieri, a los estudiantes del Instituto María Santísima Preciosa de Casal di Principe y a los numerosos grupos parroquiales, especialmente a los de San Ferdinando de Apulia y Fraso Telesino. Saludo finalmente a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a los recién casados. Exhorto a todos a rezar diariamente el Santo Rosario, aprendiendo de la Virgen María a vivir cada acontecimiento en unión con Jesús. Mi bendición para todos. Rezamos ahora juntos la oración que Jesús nos enseñó. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.